Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Un llamado a la oración. De hecho, cuando vi el primer título, tuve que reconocer de que no oro lo suficiente. Pues lo primero que están haciendo el llamado a la oración implica que no oramos lo suficiente, ¿cierto? Y empecé a recordar cuándo fue la última vez que uno conoce, hay oraciones y oraciones. Y hay oraciones donde uno conversa largamente y conversa con Dios y abre el corazón. Y hay oraciones que son la de la mañana, la de la bendición de los alimentos, ¿cierto? Y traté de recordar cuándo fue la última vez que tuve esa comunión bien fuerte. Y debo decirles que me hallé falto, porque debiera ser todos los días. Todos los días debiéramos tener un espacio de ese tipo. Por lo tanto, al primero que me predico soy yo a mí mismo, ¿ya? Y vamos a pedir en oración al Señor que nos pueda inducir en este tema, ¿ok? Ahí donde están, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites ir a tu palabra para conocer la importancia de la oración, de estar en comunión contigo y la necesidad que tenemos de hacer este proceso hoy. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, y que toda palabra que salga de mis labios sea palabra de Dios y podamos aceptarla en nuestros corazones. Quédate con nosotros esta mañana en el nombre de Cristo Jesús y su sangre. Amén. Entonces, como les decía, la idea no es sermonearlo, sino compartir, porque todos tenemos esa enorme necesidad. ¿Ok? Les contaba que estábamos estudiando el libro de Joel. Y el libro de Joel, aunque lo vamos a ir desarrollando la semana, como es día sábado, presenta el zarandeo que tuvo Israel en un periodo histórico. Nos presenta un zarandeo profético, pero no se queda hasta ahí, sino que nos presenta la victoria, cómo el pueblo puede alcanzar la victoria. Y hemos estado estudiando durante la semana, voy a dejarlo hasta ahí, pero quiero invitarlos a Joel capítulo 1 como preludio para entender, inducirnos al capítulo 2. Joel nos presenta que Israel, por lo visto, había roto su comunión. Tenía serios problemas. No sé si les ha pasado de que han roto su comunión con Dios en algún momento de la vida. Nos cuesta decir que sí. Ese es el tema. Hago la pregunta retórica, pero en la iglesia yo sé que a nadie le gusta decir, oye, sí, yo estoy mal, ¿no? Tampoco es que nos transformemos en un grupo de autoayuda, ni mucho menos. Pero debemos asumir de que es una experiencia continua de que el diablo trata de romper nuestra comunión con Dios. O sea, no es algo que ninguno haya vivido. Y entonces nos presenta que debido a eso empiezan a caer algunos males sobre Israel. Y me gusta mucho la expresión que aparece acá. Para nosotros no tiene significado, pero para una persona que vive en el campo esto es catastrófico. Dice, de estos contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las siguientes generaciones. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. La oruga es una langosta pequeña, ¿cierto? Cuando está en sus primeros inicios. Después
El saltón es el saltamonte, cuando empieza a saltar. O sea, si no se lo comió cuando ya empieza a saltar, se lo comió. Y si no se lo comió el saltamonte, para que ustedes lo visualicen, se lo comió el revoltón, que es la siguiente etapa de la langosta. ¿Cuál? Cuando ya empieza a transformarse en unas nubes, en unas plagas. No sé si ustedes han visto los videos cuando las langostas atacan, que es como una nube negra. ¿Ya? Y si no se lo comió esta plaga gigante, la langosta, ya cuando está grande, ¿ok?, se comió lo que había dejado. Lo que está tratando de decir es que en el campo de Israel no había nada de nada. Si lo queremos mirar en el contexto presente, es como que a un cabeza de familia, sea padre o mujer, pierda el trabajo, esté 6 meses cesante y ya en la casa no haya ni azúcar, ni mantequilla, ni palté. Que no hay nada de nada, te vienen a cortar el agua y te cortan la luz. Para que entendamos un poquito. Estaban tocando en términos materiales lo más bajo. Se habían acabado los subsidios, todo, no había nada. ¿Ok? Y entonces, bajo esa angustia natural, quiero que pongan atención a esto, esa angustia que era natural, que era material, Dios trata de ilustrar una angustia espiritual que sucederá en Israel. En el capítulo 2, en el capítulo 1 invita, dice, aullad, a los borrachos le dice, llorad porque ya no hay vino, no tienen con quién emborracharse. O sea, si lo miramos de esta manera, yo sé que ninguno de acá sufre de eso, pero cuando una persona no tiene ni siquiera para el vicio, es porque ya no hay nada. Las personas generalmente que están en condición de calle no tienen nada, pero por lo menos tienen para qué. Porque trabajan en las chauchas, lo que piden para el vicio, ¿cierto? Entonces, la expresión que está aquí dice decir que ni siquiera hay para eso. O sea, no tienen ni siquiera, no hay dinero ni siquiera para pedir, porque al que le pides tampoco tiene. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha pasado por una experiencia similar, pero si lo queremos mirar desde un aspecto profético, el mundo va hacia eso. Hay momentos en que Dios ha permitido que suceda esto, por ejemplo, en el sitio de Jerusalén. Fue tremendo el hambre que hubo adentro, que dice que se comían las correas de las sandalias, que era cuero, trataban de echárselas a la boca. Otro momento en la historia, Rusia, cuando estaban los Gulag, Unión Soviética, tampoco. De ahí viene momentos de la historia donde ha habido tanta hambruna de que las madres se han comido a los niños. Terrible. Eso sucedió en Jerusalén, sucedió en Rusia en esos tiempos. ¿Okay? Nos es difícil en el presente transportarnos a algo similar, porque en el presente no es un momento como de real pobreza de ese tipo. Chile ha habido pobreza, hay pobreza, pero no ha llegado a ese extremo. ¿Ok? Pero a través de esta experiencia temporal que está sufriendo Israel, en el capítulo 2, ahora nos presenta de que viene algo peor, algo espiritual, y ya no son langostas, sino de un grupo de personas que se levantan en contra de Israel. Vamos al capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte.
también todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Cuando la Biblia nos presenta eso, ¿cuándo es el día de Jehová? Al futuro, ¿cierto? ¿Okay? Es escatológico, hacia adelante. Es decir, le está hablando más allá que el tiempo de Israel. Días de tiniebla y oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrazará la llama, es decir, no queda nada. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él, como desierto asolado. Nadie habrá de él que escape. Su aspecto es como aspectos de caballo, como gente de caballo correrán, como estruendos de carros saltarán, sobre las cumbres de los montes con sonidos de llamas de fuego que consumen hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra escalarán el muro, cada cual marchará por su camino, no se torcerá su rumbo. Esto es para que ustedes entiendan las batallas, cuando se enfrentan generalmente se desvían un poco. Pues dice que son tan fuertes que lo único que hacen es marchan derecho hacia adelante. Cualquier cosa que se les oponga no puede resistir. Nadie empujará a su compañero, cada uno irá por su carrera, por su camino, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a maneras de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Aquí ya entramos en materia de lo que está hablando Dios. ¿Cuándo es que se oscurece el sol, la luna, las estrellas? ¿Cierto? Está hablando del futuro. Y las estrellas perderán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Y el fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es interesante que presenta esto como contexto. Muchas veces no nos gusta leer estas palabras. Hay una extraña obra que no es común ni propio del corazón de Dios, pero permite la angustia para que podamos buscarle. Permite la angustia, así como le pasó a Israel con la langosta, ¿cierto? Para que podamos entender que hay algo mal con nosotros. Es algo similar. El Señor Jesús dice, todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios tiene que ser como niño. ¿Ok? Yo recuerdo a mi hijo, cuando estaba empezando a caminar, como no sabía caminar, buscaba los brazos y las manos de la familia, del papá, de la mamá, para poder caminar, ¿cierto? Pues no saben caminar. Pero ya cuando mi hijo aprendió a caminar, ¿qué pasó con él? Se lanzó. Y cuando ya se lanzó, quería correr, saltar. Y hoy en día, mi hijo no me pide la mano para correr y saltar, sino por el contrario, tengo que yo estar alzando la mano, alargándola, para que no se desboque, no vaya a cruzar la calle, no lo vayan a atropellar, porque siempre anda corriendo, brincando y saltando. Esa es nuestra experiencia. Cuando comenzamos en los temas cristianos, como no sabemos, queremos tomar la mano ¿de quién? De Dios, para que nos enseñe a caminar. Y todos los días vamos orando y le vamos pidiendo y le vamos clamando hasta por las cosas más pequeñas. Porque no tenemos confianza en nosotros mismos. Pero cuando ya llevamos algunos añitos acá, ¿qué pasa? Ya aprendimos a caminar, ya aprendimos a hacer las cosas, ya desarrollamos algunos hábitos
Y nos pasa igual que a los niños, que empezamos a soltar la mano y ya nos comunicamos poco con Dios. Ahora para las cosas como importantes, para aquellas cosas que nos compungen un poquito, pero ya las cosas menores como que ya da lo mismo. Sabemos que Dios nos cuida, que está ahí. Lo damos por sentado. Susan, ¿puedes mover un poquito el mouse? Que se apaga la pantalla. Eso. Esa es la experiencia que tuvo Israel. Esa es nuestra experiencia. Y cuando viene algo que remueve todo, que mueve el piso, que frustra todo lo que para nosotros es confianza, es decir, cuando nos caemos al piso nuevamente, en este caso porque el piso es inestable, entonces nos damos cuenta cuán bueno es caminar en el Señor. Y el Señor trata de llamar a través de esto que vamos a estudiar la importancia de no depender de nosotros mismos. Y para eso tiene que suceder algo en nuestros corazones. Vamos a ir entonces. Vamos a estudiar Joel del 2 al 17. El pueblo de Judá, ¿cierto? Ya vimos la introducción. ¿Qué hacer para resolver nuestros problemas? ¿Cómo superar las aflicciones que nos afectan? ¿Cuál es la solución de Dios para sobrevivir a tantos problemas? Sin desesperarse, Dios suscitó al profeta Joel para dar esta respuesta. ¿Ok? Vamos a leer primero el texto base, versículos del 12 al 14. Ahora pues dice Jehová, convertíos ahora, lo voy a leer mejor de acá de la pantalla, convertíos, ahora dice Yahweh, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos a Yahweh, vuestro Dios, que es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y se conduele de la desgracia. Marqué este texto porque toda promesa es condicional. Nosotros decimos, no, si yo oro al Señor, Él me tiene que escuchar. No, miren lo que dice el texto. Quizá, condicionante, quizá desista, puede que sí, puede que no, y se vuelva y a su paso deje bendición y oblación y libación para Yahweh vuestro Dios. Quizá. ¿Y por qué el profeta dice quizá? Porque tiene que cumplirse lo primero. Él pide rasgar el corazón. Es decir, que si yo no rasgo mi corazón, si yo no me humillo, si yo no me quebranto, no se puede cumplir lo segundo. No sé si me hago entender. Él no está obligado a responder. Pero Salmo 51, 17 dice, para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, oh Dios, no despreciarás a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Entonces, ¿cuál es la condicionante? La humillación, el arrepentimiento sincero, ¿cierto? Solo así Dios responderá a esa oración y desistirá y devolverá bendición. Si no se cumple la primera parte, Dios no está obligado a cumplir la segunda. Es un contrato. Dios dice, yo quiero tu corazón humilde, arrepentido, y eso yo no lo desprecio. Pero el corazón altanero, el corazón que no es sincero, el corazón que no se está humillando a mí realmente, no tengo por qué recibirlo. Y entonces debiéramos preguntar si estamos teniendo A, la primera experiencia, o B, la segunda experiencia. ¿Nos arrepentimos de verdad? ¿Nos humillamos de verdad? ¿O es un falso arrepentimiento? Vamos a revisar esto.
las condiciones. Fe y obras, capítulo 102, hablando un poquito de lo que es el verdadero y falso arrepentimiento, ¿ok? No hay salvación sin arrepentimiento. Ningún pecador impenitente puede creer con su corazón para justicia. El arrepentimiento es descrito por Pablo como un piadoso dolor por el pecado. Por eso habla de rasgar el corazón. Cuando tú rasgas el corazón es romper, es rajar. No sé si a alguno se le ha rajado una tela, un pantalón, ¿ok? No hablo de hoyito, hablo de rajar, ¿ok? Entonces dice, produce arrepentimiento para salvación del que no hay que arrepentirse. Este arrepentimiento, cuando se parte el corazón, se raja, no tiene en sí mismo mérito. Pongan atención a esto. En sí mismo, que usted se le parta el corazón, que usted lo raje, que usted se quebrante, en sí mismo no tiene mérito alguno. ¿Ok? Hay muchas personas que andan caminando por el mundo con el corazón partido y en sí mismo no tiene mérito alguno. ¿Ya? Pongamos atención. Sino que prepara el corazón, lo prepara simplemente, para la aceptación de Cristo y del único Salvador. La única esperanza del pecador perdido es Cristo. Es decir, tenemos que pasar por esa experiencia, pero esa experiencia no es suficiente. Esa experiencia solamente sirve si nos lleva ¿a quién? A Cristo. ¿Ok? Cuando el pecador contempla la ley, pongan atención a esta parte. ¿Cómo trabaja, cómo opera el Espíritu Santo? Cuando se produce un verdadero arrepentimiento, un verdadero quebrantamiento y cuando no. Cuando el pecador contempla la ley, contempla la santidad del Señor, contempla y se ve chiquito, se ve insignificante. Dice, yo jamás voy a poder. Le resulta clara su culpabilidad y queda expuesta ante su conciencia y es condenado. Es decir, cuando se habla de rajar el corazón, lo que está tratando de decir la Escritura es que has tenido, la ley de Dios viene a ti, tu conciencia despierta y ahora tu conciencia te dice a ti mismo, no es que la otra persona te diga, no es que tu mamá te diga, tu papá te diga, no, tu propia conciencia te dice que eres un pecador, que eres culpable y que no tiene solución. ¿Ok? Eso es lo que va a trabajar la ley de Dios por medio de la conciencia. Su único consuelo y esperanza se encuentra en acudir a la cruz del Calvario. Ahí viene la parte interesante. Ese es el paso para llevarnos a la cruz del Calvario. Al confiar en las promesas, aceptando lo que dice Dios, recibe alivio y paz a su alma. Dice, Él murió por mí, es mi garante. Clama al Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en nombre de tu Hijo. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame o perezco. Su fe se aferra a Cristo y es justificado delante de Dios. Interesante. Ahí se cumple, pero no termina ahí. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. ¿Ok? Es decir, no hay verdadero arrepentimiento si yo no estoy quebrado por lo que hacía y no quiero hacerlo más. Si yo lo sigo haciendo o fallo en algo que yo sé que es mi deber, que yo sé que es bueno, por ejemplo, la justicia de Dios no puede operar. Dios requiere, pongan atención, aquí es lo que Él quiere. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Completo, cabal, todo. A fin de que el hombre retenga la justificación, la mantenga, no la pierda. Se puede perder la justificación, ¿cierto?
para retenerla todos los días conmigo, la justificación debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor. Pongan atención, que obre por el amor, porque yo amo a Dios, amo a mi Señor, Él murió por mí, quiero obedecerlo. No porque lo dice la ley, ojo, yo sé lo que dice la ley es santa, justa, buena, dice Pablo, pero que yo sepa que la ley es santa, justa, buena, no es suficiente. Tengo que saber de que por esa ley que yo rompí, murió mi Salvador, y como yo amo a mi Salvador, y quiero que su sacrificio no sea en vano, comienzo a guardar la ley. La primera es legalismo, la segunda es lo que quiere el Señor. ¿Se dan cuenta? Debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor. Y cuando obra por el amor, purifica el alma. ¿Qué es lo que es purificar el alma? Las motivaciones, lo que me motiva, lo que me impulsa, mis deseos, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. ¿Se entiende? Si yo no anhelo a Jesús, si yo no deseo estar con Jesús, es porque todavía no amo a Jesús y soy pobre, ciego, miserable y desnudo. En la vista del gran día del Señor, esta es una parte interesante, estaba en el comentario bíblico adventista y lo puse, aunque sabemos que no es inspirado, pero me pareció espectacular cómo une lo que estamos hablando con el libro de Joel. En vista de que el gran día del Señor se apresura con ritmo acelerado y que solo quedan unos pocos preciosos momentos del tiempo de gracia, corresponde que la iglesia de Dios se levante de su letargo espiritual, se arrepienta y se humille. Hay muchos en Sion que están satisfechos con lo que han alcanzado. ¿Por qué el niño se siente confiado? Porque está satisfecho. Si al niño yo le dijera ahora, ¿vas a aprender a volar? El niño volvería a sentirse inseguro y me tomaría la mano para aprender a volar. Pero como el niño está satisfecho, ya sabe correr, ya sabe jugar, no anhela más y está en su zona de confort. Lo que está diciendo el Señor, seguir creciendo, ¿ok? Hay muchos en Sion que están satisfechos con lo que han alcanzado espiritualmente. Se sienten ricos y enriquecidos y que de ninguna cosa tienen necesidad. Otros que sienten su necesidad están demasiado aletargados para experimentar un cambio o esperan que su deficiencia será compensada en el tiempo de la lluvia tardía. No, si el Señor me va a cambiar cuando caiga la lluvia tardía. Están engañados. Todos ellos necesitan ser despertados por el sonido de la trompeta que aquí aparece en Joel. Ahora, mientras se prolonga el tiempo de gracia, es cuando se debe efectuar una obra de pleno arrepentimiento para limpiar el alma de toda contaminación y debe permitirse que haya una obra cabal de la gracia en el corazón. Eso es lo que quiero hablar y es el plato de fondo. ¿Cuál es la obra de la gracia que tiene que producirse? Joel, del 15 al 17, sigamos leyendo. Márquenlo en sus Biblias, estúdienlo. Del 15 al 17. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos. Los de la tercera edad no están excluidos en esta obra. Congregad a los niños. Los pequeños tampoco se están excluidos de esta obra. Ojo, los padres y las madres. Nuestros niños deben pasar por la experiencia de conocer al Señor Jesús y que los pecados crucificaron al Señor Jesús. Nadie está excluido de esta obra. Y los que maman, mire hasta dónde llegan los que maman. Un niño pequeño que mama debe conocer la obra de la salvación. Entre la entrada y el altar, los sacerdotes y ministros de Jehová digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio
tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Cuando nosotros no estamos viviendo, ¿qué pasa con las naciones? ¿Qué pasa con el mundo? Yo creo que muchos se han hecho esta pregunta. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Está de vacaciones? ¿Dónde está tu Dios? Con el tema de la pandemia, las muertes, las guerras. Muchos se preguntan eso, ¿y dónde está Dios? De hecho, yo hablaba con mi tío, que lo visité. Decía, bueno, si Dios existe, ¿dónde está Dios? ¿Está de vacaciones? ¿Por qué permite el mal? Nosotros somos la respuesta. Lo que Dios hace en nosotros es la respuesta. ¿Dónde está tu Dios? Está conmigo. Mírame. Camina junto a mí. ¿Podemos decir eso? Grandes cosas ha hecho Jehová en mí. ¿Nos creerían? O cuando nos conocen, hasta ahí llega. Es nuestro privilegio entender las grandes responsabilidades que Dios ha colocado sobre nosotros para que no estemos en tinieblas respecto a lo que vendrá sobre el mundo. Ok, eso ya lo entendimos, ya lo sabemos. Vamos a espaciarnos lo que importa. No podemos darnos el lujo de enfrentar aquel día sin estar preparados. Al pensar en el gran y solemne acontecimiento de la venida de Jesús, de Cristo, en las nubes de los cielos con gran poder y gloria, deberíamos humillarnos ante Dios hoy. No sea que nos apartemos de la gracia divina y se demuestre que no somos dignos de la vida eterna. Cuando vemos que el mundo se entrega a la búsqueda de placeres e indulgencia del apetito, deberíamos llorar entre la entrada y el altar, demandando, clamando, perdona Jehová a tu pueblo y no entregues en oprobio tu heredad. ¿Cuál es la heredad de Dios? Ya se lo voy a poner de otra manera. ¿Cuál es la herencia de Dios? Pero cuando habla del pueblo, cuando le dice herencia de Jehová son los redimidos. Cuando nos ve a nosotros, su herencia, ¿dónde está? Porque nosotros fuimos hijos de alguien y nuestros hijos son hijos nuestros y todos somos hijos de Dios. Cuando el Señor dice, ¿dónde está mi herencia? Eso habla la heredad, la herencia. Él no quiere que su herencia, sus hijos, se pierdan. ¿Qué es lo que sucede? La verdad que presentamos, pongan atención, aquí ya un poquito más práctico, vamos a pasarlo a la práctica. La verdad que presentamos no es popular, ¿cierto? Es de lo más impopular que jamás hayamos visto. Porque la verdad del sábado siempre incluye una cruz. Porque hay que dejar de trabajar en sábado, ¿cierto? No es popular. Yo he estado dando estudio y todo bien hasta que llegamos al sábado y ahí como la cosa se pone complicada, ¿cierto? Hay bastantes hombres que están dispuestos a predicar, pero pocos están en disposición de ser obreros. Evitan lo que tiene que ver con el trabajo. O sea, podemos, disculpe lo que voy a decir, nadie se sienta aludido, por favor, pero necesito ilustrar el texto para que las saetas de Dios toquen nuestro corazón. Todos estamos dispuestos a pararnos acá adelante, a tomar una hora sabática, a tener una parte, pero ¿cuántos están dispuestos a trabajar? Lo que estamos haciendo acá es bueno, es gloria al Señor, pero el Señor también necesita que obreros en la viña, ¿cierto? Que rescaten a otros. Ese es el trabajo que Él quiere, ¿ya? Dice, evitan lo que tiene que ver con el trabajo. No están dispuestos a visitar hogares, a llevar la Biblia para enseñar sus sagradas doctrinas en el seno familiar, en otras familias, a asumir la responsabilidad por las almas, no las de acá, las que están afuera, a llorar esto es lo que para Dios es llorar entre el pórtico y el altar, lo práctico, a llorar entre el pórtico y el altar, gimiendo, perdona Jehová a tu pueblo y no entregues en oprobio tu heredad. Intercesión, eso es lo que está diciendo.
trabajo para interceder por las familias que no conocen a Dios, llevándole la palabra de Dios, dándole estudio, invitándole a la iglesia, estando con ellos. Pongan atención, no están dispuestos a interesarse por aquellos que escuchan sus sermones, a familiarizarse individualmente con los miembros de cada familia, a realizar esfuerzos personales a favor de ellos, a orar por ellos y con ellos, a mostrarle a los jóvenes que tienen un profundo amor por sus almas, a guiarlos al redil de Cristo bondadosamente, con ternura y amor. Este sermón es una parte. Si yo no estoy saliendo a dar estudios, si yo no estoy saliendo a compartir, de nada sirve. Resuena en un platillo. Eso es lo que dice la Biblia. Y hace ruido, nada más. La manera del reavivamiento. Conversión a Dios. ¿Cómo? Rasgando el corazón, ¿cierto? Un cambio de dirección total. Intensidad. Con todo el corazón. Tristeza. Un reavivamiento verdadero está acompañado de profunda tristeza por el pecado. Si no he llegado a esa parte, es porque mi corazón tiene que ser quebrantado. Y todos van a tener que pasar esa experiencia. Mejor ahora que después. Porque los que no sea su corazón quebrantado hoy, o cercano, será quebrantado cuando Cristo venga en las alturas. Y vean al que traspasaron sus pecados. Sinceridad. Dios espera que nosotros, más que la dramaturgia, ¿cierto? Más que, sí, hemos pecado, debemos revivir, como la parte, y aquí utiliza como actuar, ¿cierto? Él espera hechos, como los que hablamos recién. Resultados del reavivamiento. Ya hablamos de lo que Él quiere, qué es lo que puede producir ahora. Si nosotros cumplimos con esta parte, lo que quiere Dios producir en nuestro medio. El resultado de la renovación espiritual es experimentar las bendiciones de Dios. La primera es el perdón, seguido de la paz en el corazón, de bendiciones espirituales, poder para vencer, y abre paso a una fuerte reforma de las acciones y de los hábitos. Cambiar. Ustedes también, 23. Oh hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor, su Dios, porque les ha dado la lluvia primera en justicia. Vamos a desarrollar esta idea. Y también hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía como antes. Esta versión es la textual, la versión número 2. Biblia textual número 2. Ya. Me gusta mucho esa Biblia. ¿Qué es lo que es la primera lluvia? Me gusta, y lo quiero desarrollar, porque siempre hablamos de esta parte mucho con Ellen White, pero quiero que vayamos a la Biblia. ¿Ya? Yo sé que es difícil esta parte para algunos, para otros quizás no tanto, pero lo que quiero es que hagamos este trabajo, porque el día de mañana nosotros esto tenemos que respaldarlo con Biblia. La parte donde dice primera lluvia, en la Biblia, literalmente la palabra es maestro, ¿ok? Se traduce como maestro o similar en Proverbios 5:13, en Isaías 30:20. La palabra es moré. Moré deriva de la raíz yará, que significa dirigir, enseñar, instruir. Yará es también la raíz de la Torá. La palabra del Antiguo Testamento generalmente se traduce como ley en Proverbios 3:1. Interesante. Pero aquí la tradujeron como primeras lluvias. Muchos eruditos prefieren la traducción maestro, mientras que otros piensan que en el contexto demanda que sea primera lluvia. En el hebreo correspondiente a primera lluvia es yoré, derivada de la raíz, ya va, o sea, es otra palabra, eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Y no moré, a menos que este versículo de Joel sea una excepción a toda la regla bíblica. Es decir, todos los otros versículos de la Biblia se traduce como maestro, instruir, enseñar, pero aquí simplemente pusieron lluvia, para que piensen un poquito. Véase también el siguiente comentario. ¿Cuál? A su tiempo,
lluvia a su tiempo, lo van a encontrar en sus Biblias. El término es con justa medida. En hebreo, litzedekah, literalmente con respecto a justicia o para justicia. Eso es lo realmente que aparece ahí. Enseñar para justicia. ¿Ok? La palabra corresponde a justicia. Aparece más de 150 veces en el Antiguo Testamento, pero en ninguna parte se ha entendido o se traduce como a su tiempo. Tal como entendemos generalmente esa expresión, a menos que esta sea, de nuevo, una excepción a la regla. Por lo tanto, se han dado varios significados a esta expresión de lluvia a su tiempo. La primera, lluvia a su tiempo. Otros la traducen lluvia para justicia, lluvia para rectitud, o primera lluvia como la justicia de Dios. Interesante. La idea de la justicia de Dios. La Septuaginta, que es una de las Biblias antiguas, lo traduce de la siguiente manera: os dio alimento para justicia, para que sean justos. Por otro lado, si corresponde maestro, en vez de primera lluvia, debiera ser como traducen en la Vulgata. La justicia se puede, en su significado común y frase traductiva, Él os dará un maestro de justicia. Interesante cómo primera lluvia, lluvia temprana, pasa a ser maestro de justicia. ¿De cuál? De la de Dios, ¿cierto? Algunos de los comentadores judíos vieron aquí una referencia al Mesías. Los comentadores cristianos han aplicado diversas formas a esta expresión de maestro. A Joel, un maestro ideal, al Mesías, a la instrucción de Moisés o a los profetas. Y aquí entramos los adventistas. ¿Ya? A su tiempo, aplicando este versículo a la iglesia cristiana, algunos expositores adventistas han dado un significado especial a la variante literal. El maestro de justicia, como el tiempo de la lluvia tardía, también conocido como el fuerte pregón. Así lo entienden los eruditos adventistas. Han aplicado la frase maestro de justicia al mensaje de la justicia de Cristo, que debe recibir una importancia final en este tiempo. O sea, cuando dice, daré lluvia a su tiempo, les enseñaré la justicia de Dios. El mensaje de justificación por la fe. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de sin extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino al Señor. Esta es la gloria de Dios que termina en la obra del tercer ángel. Los símbolos de la lluvia temprana y tardía se explican en la experiencia individual. El Espíritu Santo es dado para llevar adelante de una etapa a la otra el proceso del crecimiento espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos hace crecer. ¿Ya? La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Eso es lo que está diciendo el texto. Es un trabajo del Espíritu Santo. ¿En dónde? En mi alma. La lluvia temprana y la lluvia tardía. A menos que la lluvia temprana. Dijimos que la lluvia temprana era el mensaje de justicia. La primera lluvia. A menos que la lluvia temprana haya hecho su obra, la lluvia tardía resultará ineficaz. Los que deseen participar del refrigerio de la lluvia tardía deberán haber vencido todas las tentaciones. Y aquí me estoy metiendo en algo que nos hace pensar, ¿cómo es que podemos vencer todas las tentaciones? ¿Cómo es que la lluvia de Dios produce estos efectos? ¿Qué dice el Señor Jesús? Mateo capítulo 19, 26. Para los hombres es, para usted es, para mí es,
Pero ¿qué dijo Jesús? Mas para Dios todo es posible. Tú no puedes, pero Él sí puede. Tú no puedes vencer las tentaciones, pero Él sí puede vencer las tentaciones. Y la obra de la justicia por la fe es apoderarme de lo que había en Él para que habite en mí. Cristo en nosotros, la esperanza de vida eterna, dice la Biblia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. El último mensaje de la clemencia ha de darse al mundo. Es una revelación de su carácter, de su amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar la gracia de Dios ha hecho por ellos. ¿Dónde está tu Dios? Hablábamos recién. Uno dice, sí, está conmigo, está aquí. ¿Qué hizo en ti? Esa es la respuesta que pide Dios. ¿Qué ha hecho en ti? En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje al pueblo por medio de los pastores Warren Jones. ¿Okay? Este mensaje tenía que presentar en su forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justicia por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Recibamos por medio del arrepentimiento, de la humillación, la justicia de Cristo. Que se manifiesta ¿cómo? Cuando yo la recibo, la atesoro, la guardo y amo a mi Salvador. ¿Cómo se manifiesta eso para el mundo? Manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Este es el amor que vence al mundo. ¿Lo entienden? El amor que vence a la tentación. El amor que vence al mundo. El amor que vence al pecado. Es el amor que yo tengo. ¿Hacia quién? Hacia mi Jesús. Si yo amo a mi Jesús, venzo el pecado, la tentación, al mundo y la muerte, porque resucitaremos en Él, o si Él viene, lo veremos tal cual es. Debía realizarse una gran obra de reforma, cambio. El revivamiento no puede estar completo si no me lleva al cambio. Por el amor, es lo que me estamos hablando. Para preparar al pueblo con el fin de que estuviera en pie en el día de Dios. En su misericordia el Señor estaba por enviar un mensaje para despertar a quienes profesaban ser su pueblo e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. La amonestación se encuentra en Apocalipsis 14, ¿cierto? El mensaje de los tres ángeles. Aquí hay un mensaje triple que se presenta como la proclamación por seres celestiales seguido de inmediato por la venida del Hijo de Dios. Para cegar la mies de la tierra. El profeta vio en medio del cielo volar otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cierto? Decía, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este mensaje es una parte del evangelio eterno. La obra de predicar ha sido confiada a los hombres, santos ángeles que dirigen, pero la verdadera proclamación del evangelio la realizarán los siervos de Dios que están sobre la tierra. ¿Cuáles? Los que aman a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos son los que tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué el Señor está contento con eso? Porque el objetivo es la gloria de Dios. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí,
que el mundo crea que yo soy? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo respondemos a eso? Si el pueblo no está unido para humillarse, para arrepentirse y estar dispuesto a trabajar por el Señor, no podremos responder la gran pregunta del mundo: ¿y dónde está Dios? Lo que quiere el Señor es que seamos realizados, experimentar el bautismo del Espíritu Santo, una profunda tristeza por el pecado, una intensa alegría en la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, vamos a la hora. La invitación esta mañana es para que podamos entender que sin verdadero arrepentimiento, compunción, quiebre del corazón, jamás podremos amar a Jesús sobre todas las cosas. Porque aún tendremos cosas a las cuales amar antes que a Él. Y cuando se produzca esa obra en el corazón y amemos al Señor sobre todas las cosas y nos apoderemos de la promesa de su justicia, ese amor nos va a capacitar para vencer toda obra de Satanás. Cristo venció la cruz porque amó a su Padre más que a sí mismo. Amó al mundo más que a sí mismo, que fue capaz de entregarse. Cuando nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas, vamos a estar capacitados a amar al prójimo, al mundo, sobre todas las cosas. Y por lo tanto podremos guardar de manera práctica la ley, porque la base de la ley es esa. Y la obra que realizaremos será visitar, entregar y dar de lo que tenemos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y cuando nos falte, podremos ir al Señor y extender la mano para que nos dé mucho más. Y siempre nos va a dar más si es que estamos entregando. Pero si no tomamos la decisión, el día de mañana, cuando venga el día terrible, y todo lo que vimos que era una ilustración las langostas, lo único que vamos a pensar es como pensó la esposa de Lot. Cuando la esposa de Lot perdió todo, ¿en qué pensó? Que ya no tenía casa, que ya no tenía ciudad, sus cosas, la angustia. Pero aquel que por sobre todo lo único que tiene es su Dios y el amor a su Dios, le puede faltar todo, pero lo tiene todo. El Señor quiera que su justicia, creamos que su justicia, muchas veces no lo creemos, la justicia de Dios que obra por el amor es suficiente para llevarnos al cielo y para estar en esta tierra como si anduviéramos en el cielo, cortando todo lazo con el mal y teniendo victoria sobre mis defectos de carácter y sobre el pecado. Recuerden, yo no puedo, para el hombre es imposible,
Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y esa es la gloria, que para Él es posible. Que el Señor nos guarde y nos bendiga esta mañana y nos entregue la certeza de sus promesas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque aún hay tiempo. Tiempo de buscarte, tiempo de humillarnos, tiempo de rasgar nuestro corazón ante ti, de tener comunión contigo, como pueblo, como iglesia y también de manera personal. Permite, Señor, que esto sea sincero, de corazón, para que podamos recibir las lluvias a su tiempo, podamos recibir la justicia de Cristo para enseñarnos en nuestras vidas, a fin de que podamos amarte con todo nuestro corazón. Permite que ese amor se desborde y nos permita trabajar por otros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga. Nuestro canal y proyecto se sostienen gracias a nuestros patrocinadores en patreon.com. Te invitamos a unirte como un patrocinador del mensaje adventista y así podremos crear nuevos materiales del que tendrás acceso de manera especial en nuestro canal. El Señor te bendiga.